vamos a hablar sobre el acompañamiento pedagógico. Como ya les mencionó Byron, voy a compartirles una pequeña presentación. Me va a permitir explicar o hablar sobre el acompañamiento pedagógico. En esta ocasión, no quiero entrar más en la parte legal. ¿Por qué? Porque es más que de normativa legal, es un proceso que toda institución educativa debe llevar, debe tener. ¿Y por qué debe de llevar o por qué debe tener? Principalmente por dos cosas o por dos partes importantes. La primera es que se encuentra dentro de la planificación curricular institucional, el PCI. Y lo segundo, por la importancia que tiene el acompañamiento pedagógico dentro de las instituciones educativas. ¿Para qué es importante? Se ha dado, se ha presentado o se ha visto primeramente que vamos a quitar el tecnicismo que acompañamiento pedagógico es igual siempre a visita áulica. No, la visita áulica es una de las estrategias que se utiliza para el acompañamiento pedagógico. Segundo, vamos a quitar también o vamos a tratar de romper el esquema mental de pensar que la visita áulica o que yo prefiero que la visita áulica es para ver las falencias del profesor, es para criticar al profesor, es para llamar la atención o ver las cosas malas del profesor. Vamos a pensar que el acompañamiento pedagógico en sí, la estrategia de la visita áulica y las otras estrategias que también tienen, sirven para ayudar al docente a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Eso no quiere decir que lo estén haciendo mal. Mejor vamos a pensar que lo podemos hacer mejor. Nosotros como docentes y como autoridades debemos de saber bien que cada vez tenemos que ir mejorando, que la línea divisoria entre nosotros y nuestros estudiantes es grande. Somos docentes del siglo XX, docentes del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. Y ese es una escalera, o perdón, un peldaño muy alto que nos encontramos y por eso parece que los estudiantes están más arriba de nosotros, nos ganan en la tecnología, nos ganan en muchas cosas y por eso nosotros tenemos que estar a la par. No pensar que lo sabemos todo, no pensar que lo hacemos mal, más bien es al revés, siempre procuramos, yo creo que todos los docentes, cada día que nos levantamos, tenemos siempre el sano propósito de hacer bien nuestro trabajo, de hacer que los aprendizajes lleguen a nuestro lugar. Que es frustrante, que a veces nos desanima, porque a veces lo que nosotros esperamos con el grupo de chicos o por las situaciones no hemos logrado, pero eso tiene que servirnos de aliciente o de fuerza para decir, sí lo voy a lograr, sí podemos y mejor tengo que buscar más estrategias para poder llegar. Por otro lado, también tenemos que quitarnos ese esquema de que nosotros docentes solitos podemos lograr hacer las cosas. No, nosotros solos no podemos hacer. Solos lo podemos hacer, pero mejor lo podemos hacer en grupo. Y si trabajamos en equipo, trabajamos como institución educativa en un solo criterio, en una sola forma de pensar, en una misma propuesta, teniendo un marco filosófico y pedagógico claro, podemos llegar a un aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Que eso es lo que creo que nosotros esperamos, que esos aprendizajes les lleguen a la vida. Con esta introducción voy a pasar entonces a ver el acompañamiento pedagógico. Como les mencioné, el acompañamiento se encuentra dentro de la PCI o del plan curricular o la planificación curricular institucional. Para recordar los nuevos elementos de la planificación curricular institucional, tenemos que son el propósito, la evaluación, las enseñanzas, la didáctica y tenemos ahora los elementos complementarios en los que se encuentra nuestro acompañamiento pedagógico, la planificación curricular o microcurricular y el plan de mejora.
el plan de mejora que tenga que ver con la parte pedagógica. Recuerden que la planificación curricular siempre está dentro del plan de mejora. Que el plan de mejora está dentro de la PCI y del PI, pero el plan de mejora o la parte pedagógica siempre tiene que ver con la PCI. A eso me refería. Entonces, es un elemento de la PCI y por ende es importante, como les había mencionado. Sigamos y sigamos. Entonces, ¿qué es el acompañamiento pedagógico? Como les dije, es un grupo de estrategias que permiten mejorar la formación pedagógica o nos permite mejorar la práctica pedagógica en las aulas. Estas deben de ayudar o permitir generar espacios de diálogo, reflexión y fortalecer el desempeño profesional, tanto directivo, eso quiero que tengan claro, y docente. Y como una de las principales consecuencias es mejorar la calidad educativa, llegar a lograr a tener los estándares de aprendizaje que nos permite. ¿Qué busca el acompañamiento pedagógico? Primero, fortalecer el desempeño del docente en el aula, contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y especialmente crear espacios de reflexión, coevaluación y mejora permanente de la práctica pedagógica. Como les dije, romper el mito, y esto tenemos, más que romper el mito, romper la idea, el paradigma, el modelo de pensar que es para perseguir. El acompañamiento pedagógico mejor es, como su palabra dice, para acompañar. Y esto tenemos que romper desde empezando por las autoridades y continuando con los profesores, porque a veces también las autoridades piensan que el acompañamiento de profesores es línea de poder, es decir, que les da poder o pretenden molestar, dañar o causar miedo, temor a los docentes y especialmente en una de las estrategias más utilizadas como la visita áulica. ¿Qué pasos tenemos que hacer para elaborar un acompañamiento pedagógico efectivo? Primero, necesitamos realizar un diagnóstico institucional. ¿Qué es un diagnóstico institucional? Es ver, analizar cómo se encuentra mi institución. Me voy a centrar especialmente de este diagnóstico institucional, me voy a centrar principalmente en la parte de el acompañamiento pedagógico, que es el tema de hoy día. Para poder valorar y para saber cómo están nuestros docentes, obligadamente, necesariamente, para llegar a este diagnóstico, necesitamos de un acompañante, necesitamos de las visitas áulicas. ¿Para qué me sirve esta lista? Me sirve para poder ver cómo están llevando el proceso de clase, cómo están llevando el proceso de aprendizaje de docente, cómo están trabajando con los chicos de necesidades educativas especiales y cómo es el ambiente armónico, si es un ambiente alfabetizador dentro del aula. Pero no solo eso necesitamos. Entonces, en valoración a esto y una serie de ítems que nosotros tenemos que valorar para ver cómo está trabajando nuestro docente, en esto, ya más adelante les voy a indicar cada uno de los actores que van a estas visitas y cuál es la participación de cada uno de ellos. Otro de los documentos necesarios son los resultados de la ser estudiante para las escuelas. Si no tenemos eso, pues nos podemos servir de los promedios anuales de los estudiantes y a su vez también todo documento que nos permita ver
cómo avanza o cómo se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Otra herramienta, otro documento también nos puede ver si es que hacemos una autoevaluación y estamos cumpliendo la parte pedagógica con los estándares de calidad, viendo el semáforo y entre muchos instrumentos que nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico institucional en la parte pedagógica. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es formularnos estas preguntas. ¿Cuál es el nivel de injerencia de los docentes de la institución para mejorar o para bajar el nivel de proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es el nivel de influencia de las autoridades en este proceso? ¿Qué hacen? Si están ayudando, no están ayudando, a lo mejor nos estamos dedicando solo a la parte de gestión y en la parte pedagógica nos falta. ¿Y qué podemos hacer para mejorar los resultados? Así yo tenga, mis resultados sean bastante bien, no quiere decir que no tenemos que mejorar. Como les dije, debe de ser una mejora continua y siempre tenemos que buscarnos en la mejora continua. Y en especial, tenemos que buscar o que necesitamos buscar los mejores resultados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También podemos sacar, estas preguntas son muestra, ejemplos, pero podemos sacar todas las preguntas que la comunidad educativa considere hacer con el fin de determinar, analizar el diagnóstico institucional con respecto a esto y bueno, en cada uno de los otros procesos. Pero en este de acompañamiento pedagógico, ¿qué podemos hacer para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Después de los resultados obtenidos, después de hacer este análisis del diagnóstico institucional, la Junta Académica determinará las estrategias que se trabajarán para dar acompañamiento a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí un ejemplo. Yo al ver que en mi institución educativa puedo ver, o al ver las visitas áulicas, puedo separar o pude separar a mis docentes en 3 grupos. En docentes que son o manejan el proceso pedagógico, la planificación, el control del aula, trabajo con adaptaciones de una forma efectiva, correcta y lo hacen muy bien. Otros que los llevan de una forma intermedia, que falta un poco para poder llegar a que construir el conocimiento, puede ser así, o que cumpla estos procesos, y otros que sí todavía les falta, que no lleguen, que les falta ese proceso. Entonces, en base a eso, si yo tengo estos 3 grupos, yo pudiera trabajar con 3 estrategias. La primera, realizar visitas áulicas de forma un poco más continua a los 2 grupos, al grupo intermedio y al grupo más bajo. Hacer que den clases expositivas los docentes que llevan un mejor proceso. Puedo trabajar con grupos o trabajar con círculos de estudio con los docentes, haciendo que los docentes que tienen o manejan mejor el proceso de aprendizaje ayuden a los docentes que están un poquito más bajos. Esas son diferentes estrategias, pero ¿cómo lo vemos o cómo buscamos estas estrategias? Esto lo analiza Junta Académica, pero como les decía en la introducción, es muy importante tener claro, yo les voy a hacer como como una ideología, es como decir que todos vamos a ir caminando de Quito a Ambato. Habrá docentes que son muy buenos, que son atletas, que son maratonistas y se van trotando y llegan trotando. Hay otros que irán caminando y a otros que irán a su ritmo paso a paso. Pero a la larga, uno como autoridad tiene que hacer, perdón, se me saltó, tiene que hacer que todos lleguen a Ambato y que todos logren ser como los maratonistas, que es decir, que vayan trotando.
para que puedan llegar más rápido y puedan llegar bien, con buena resistencia y todas esas cosas. Es decir, nosotros como autoridades, junto a la junta académica, tenemos que ver estrategias para trabajar. Y todos tenemos que ponernos del chip, que esto nos tiene que ayudar para mejorar mi proceso clase. No es para que me estén criticando, no es para que me estén diciendo que soy bajo o a lo mejor, como les dije, me pusieron en el grupo, no me digan, entonces no sirvo, me voy o no, ya no, y mejor eso sirva, no. Ahorita, en esta ocasión estoy aquí, entonces tengo que mejorar y seguramente el otro año ya estoy en intermedio y el otro año estoy arriba. Y que de los de arriba no regresen, digan, entonces como ellos hacen y yo de gana me estoy esforzando de más, mejor hago nomás como hacen los otros. No, mejor hacer que los menos se hagan más. Continuemos. Entonces, como les dije y les había mencionado, las principales estrategias son las visitas áuricas. Esto sí se recomienda hacer mínimo 2 veces al año para ver o poder analizar esto que les comenté. Que los profesores que están bien no vayan a bajar, que los profesores que están mal mejoren y los que están intermedios ya lleguen a mejor, a que suban. No directamente como ya como un diagnóstico, sino como una visita o una parte para mejorar. Grupos de talleres, círculos de estudio, las tertulias pedagógicas, que es parte de las comunidades de aprendizaje, es un tema muy importante, en la cual leen libros de pedagogía, didáctica y todos los procesos que nosotros dentro de mi diagnóstico podemos analizar qué está fallando la institución. En la parte pedagógica a lo mejor nos falta didáctica o a lo mejor ya estamos utilizando todavía un modelo un poco tradicional y necesitamos más recursos lúdicos o más metodología lúdica. Entonces, trabajamos, buscamos libros de esos, todos leemos y cada uno lee el párrafo que más le gusta y explica, conversa con, con sus pares, con todos, y conversa e indica por qué le gustó y qué le llegó y cómo lo puede implementar en el aula y nos ayudamos mutuamente. Trabajo entre pares, que esto quiere decir, ejemplo, suele pasar, a mí me pasó como en algunas ocasiones he comentado y me siento, es una de las cosas que me siento muy orgulloso y esa técnica la ocupo muchas veces en la institución, es que yo tenía una compañera que es licenciada de Ciencias de la Educación, tiene el título de Ciencias de la Educación, pero tenía cero experiencia. Ella participó en el concurso del Quiero ser maestro, ganó y entró y vaya al ruedo. No tenía experiencia de nada. Cuando nosotros realizamos la visita áulica para realizar este diagnóstico y poder hacer el acompañamiento pedagógico efectivo, nosotros o yo pudimos ver que no había especialmente. Una de las dificultades que tenía la compañera era el manejo del aula. Ella la parte de la planificación les llevaba bien, pero no podía manejar el aula. Los chicos que eran de en ese entonces, me parece que de cuarto de básica, los chicos se levantaban, corrían, todo el mundo hablaba, la profesora estaba más nerviosa, obviamente, teniendo las autoridades ahí presentes y que los chicos no les hagan caso, mejor es dicho, ni para volver a repetir. Bueno, en mi proceso como vicerrector yo le fui acompañando hasta terminar el año escolar, ayudándole, viéndole especialmente en el control del aula, dándoles tips, estrategias, trabajando con ella porque esa es otra estrategia también, ayudando. Cuando terminó el año escolar, el próximo año escolar le puse en el un paralelo a una compañera que era muy buena, que es muy buena, mejor dicho, en el proceso clase, maneja muy bien el grupo, lleva muy bien, que eso también pude apreciar, o se pudo apreciar dentro de las visitas áulicas. Le puse con esta compañera, conversamos, le explicamos, ella también ya sabía, o bueno, eso también nosotros somos muy buenos, a veces es muy evidente estas falencias que suceden, especialmente los padres son muy críticos en eso. Y
se hizo este cambio de mentalidad y la compañera estuvo gustosa en ayudarle. En las horas libres que tenía la compañera, entraba al aula, le veía, le indicaba, y en las horas libres de la otra compañera entraba y veía la clase y veía cómo manejaba el grupo, cómo se llevaba. Las dos planificaban igual, las dos avanzaban con las destrezas de la misma manera, y cuando terminó, ni siquiera el año escolar, cuando ya iniciamos el segundo trimestre, que ya empezábamos la visita, pudimos ver el gran cambio. Con decirles que la clase, por lo menos a mi criterio, la clase de la compañera, que el año anterior teníamos falencias, que tenía 0 kilómetros de recorrido, dio una mejor clase que la compañera que tenía mucha experiencia. ¿Por qué? Porque aprovechó y absorbió toda la experiencia de la otra compañera y le modificó y le mejoró. Y ahora trabajan bien y ahora ella ayuda de la misma manera a otros compañeros que también vienen. Nosotros sabemos que especialmente en el campo fiscal ingresan compañeros que no son docentes, que tienen otro título y la parte pedagógica les falta y es un mecanismo para poder sacar. Pero, como les dije, lo importante es cambiar ese chip, cambiar esa idea. ¿Qué se recomienda? Como les dije al inicio, primero, considerar que el acompañamiento pedagógico busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es la idea. Mejorar el proceso pedagógico del docente en el aula. Que la autoridad que hay, que la autoridad, que el docente, que la comunidad, que especialmente la autoridad y el docente estamos preocupados de mejorar esa parte pedagógica. Que todos somos seres humanos y que cada vez tenemos que mejorar. Como les dije, quitar que la idea que las visitas áulicas son para criticar, ver fallas o esperar la clase perfecta. Se debe considerar siempre la parte humana del docente. Por eso, cuando se hace el proceso de las visitas áulicas como tal, la autoridad debe comenzar siempre señalando los aspectos positivos, qué le gustó, qué parte estuvo bien, a pesar de que puede ser, como les comentaba en esa experiencia, que casi no había nada positivo, pero algo tenía que haber positivo. Ejemplo, yo pude ver el carisma de la compañera, a pesar de los nervios, de todo que se encontraba, tenía bastante carisma para tratar, utilizaba bien las frases, manejaba el contenido lo sabía, pero no podía manejar el grupo. Entonces, manejar por ahí. Provocar que lleguen al proceso a la reflexión el docente en el proceso del aula. Mire, cuando uno como autoridad hace especialmente a pesar de los nervios, esta técnica de la visita áulica, utilizaba bien las clases, manejaba el contenido lo sabía. Perdón, se alzaron el micro. Ya. Cuando hacemos de esta estrategia de la visita áulica para quitar esta idea que es para criticar, la visita áulica debe llevar siempre 3 momentos. Siempre 3 momentos. Siempre 3 momentos. Primero, siempre es recomendable que la ficha que maneje la institución, esas fichas, hay una gran cantidad de fichas que puede manejar y eso está a disposición de la misma junta académica, la elaboración de las fichas. Les podemos facilitar modelos que las asesoras educativas brindan también modelos de fichas, pero la ficha que se va a utilizar para calificar es preferible dar al docente que lea cuál es el proceso, qué va a ser evaluado, cómo lo van a evaluar, qué van a evaluar, para que él vaya practicando en su clase sin eso. De ahí el proceso de la coevaluación, que es recomendable que entre ellos se cambien y se vean las clases y se califiquen. Ahí nos vamos a encontrar 2 cosas siempre al inicio, por eso es importante que la autoridad sepa llegar al docente y sepa hacerle entender que el acompañamiento pedagógico es para mejorar el proceso clase, que es para crecimiento de todos, porque todos tenemos que crecer
y para que crezca la institución y la educación en general todo. Sí. Entonces, cuando la primera vez que sucede esto, siempre va a haber que si le tocó con la comadre, va a tener todo perfecto. Pero si le tocó con la que no se lleva, va a ser la peor profesora. Y van a haber las discusiones y todo eso. Para eso se recomienda, primero, que la ficha no tenga calificación numérica, sino cualitativa. Logrado, parcialmente logrado, por lograr o no evaluado, porque hay cosas, ejemplo, de necesidades educativas especiales, si efectuó adecuadamente las adaptaciones educativas, ejemplo. Y no tengo estudiantes con necesidades educativas, entonces ahí que tiene que ir no evaluado, porque eso no se pudo evaluar. Había por ahí más antes unas fichas que decían se utilizan las TICs. No todo el tiempo van a estar en las computadoras, entonces va a no evaluar. Los parámetros lo hace junta académica. Siempre es preferible que salga aparte. Hay fichas que ayudan, como les comenté, las asesoras mismos nos brindan, pero siempre es recomendable adecuarle a la realidad institucional. Y como les digo, tiene que ser cualitativa. Esto les digo, puede ser eso logrado o puede ser alcanzado por alcanzar o domina. Podemos poner los parámetros que son para los estudiantes, domina, alcanza por alcanzar, etc. Eso lo pone junta académica. Entonces, regreso. Las recomendaciones que tienen que ser cualitativo, que tienen que ser claras y entendibles para el docente, siempre pensando que tanto autoridad y junta académica son docentes y que queremos calificar, y que sean equitativas para todo el grupo. Entonces, con esa reflexión, y que tiene que tener todo el proceso clase, es decir, el inicio, el intermedio y el fin de la clase, y los alrededores, cómo se manejan las bancas, cómo adecua si el ambiente es alfabetizador, etc. Logrado esto, alcanzado esto, entonces es importante hacer comprender eso al docente, que es para mejorar. Entonces, el primer proceso, autoevaluación, el segundo, la coevaluación, y el tercer proceso ya es la visita de las autoridades. Debemos hacerles entender que también nunca hay una clase perfecta. Hay clases buenas, magistrales, excelentes, pero no perfecta, porque cada vez podemos mejorar. Y va a tener, cuando ya vamos a esta de la heteroevaluación, cuando ya entran las autoridades, también entran 3 procesos. Primero, que la autoridad no puede entrar, como se dice la expresión, desarmada. Es decir, tiene que tener conocimiento del grado que van a ver, que van a hacer, y con eso, dentro de eso, es el plan de clase. Segundo, cuando ya entramos, nosotros nos fijamos técnicamente y cada miembro tiene que ver lo que necesita ver para poder calificar. Y el tercer paso, el tercer proceso ya es la conversación o el diálogo para llegar a compromisos con el docente. Me explico entonces. Ejemplo, voy a hacer una visita áulica de quinto de básica, entonces yo como autoridad voy a pasarme ya a estas partes de las recomendaciones. A esta parte. Se recomienda que las visitas áulicas se encuentre presente siempre el subdirector o vicerrector, un representante de la comisión técnico-pedagógica, es decir, jefe de área o de subnivel, de acuerdo a dónde voy a visitar, y el DS. Entonces, yo, vicerrector, ¿qué tengo que ver justamente? ¿Qué voy a revisar? El proceso clase. Es decir, si sabe manejar a los chicos, si los tiene bien ubicados, si me controla la disciplina, si maneja el proceso clase, es decir, ejemplo, si mi planificación dice que voy a hacer el ERCA, por ponerlo así simple,
Entonces tengo que ver que esté la experiencia, que si la experiencia que hizo es la adecuada, si la reflexión es la adecuada, la conceptualización es la adecuada y la aplicación es la adecuada. Para ver, cuando yo revise también puedo ver, entonces, ¿qué herramientas tengo que llevar para eso? Bueno, primera parte del conocimiento, tengo que llevar el currículo nacional de ley. Tengo que tener el libro, el texto, para ver por lo menos los temas, para ver si están más o menos alineados, a pesar de que no somos libranos, pero por lo menos saber algo del tema. Y si es posible, nos facilitan un cuaderno del estudiante, que incluso ahí podemos ver cómo está llevando el docente o la calificación de cuadernos y todo eso, mejor. ¿Qué lleva el representante de la Comisión Técnica Pedagógica? También lo mismo. Y el DS, en cambio, lleva su ficha para ver cómo trabaja con los chicos de adaptaciones curriculares. Entonces, ¿qué ve el subdirector? Ya los mencioné. ¿Qué ve el representante de la Comisión Técnico-Pedagógica? Él tiene que ver el contenido, porque ellos, si son jefes de áreas, o si son jefe de área, o es coordinador de su nivel, ellos deben manejar o manejan la temática, las destrezas de el año. A pesar que el subdirector o el vicerrector conoce las temáticas, pero no es lo mismo. Ejemplo, si a mí me mandan a inicial, yo sé, yo veo cómo llevan, pero quien me puede ayudar a dar una mejor apreciación es la subcoordinadora del nivel de inicial. Ella me puede decir, no, es que la experiencia cuando trabajamos se trabaja así. Y el DS, en cambio, siempre trabajando con los chicos de necesidades educativas especiales asociadas o no a la educación, si aplican bien las adaptaciones, si está manejando bien, si hay la inclusión y todas esas cosas que tiene que ver el DS. Por eso se recomienda a estos tres partícipes dentro de la visita áulica, especialmente. Y ha llevado esto. Y ya listo esto, nosotros vamos al tercer proceso. Ya dio su clase, nosotros vimos, receptamos la clase y viene el tercer proceso, el del diálogo. Primero, debe de haber un diálogo entre las tres personas que visitaron para unificar criterios, unificar ideas. Entonces, yo puedo decir, ejemplo, como decía de inicial, dice, sí, la experiencia la llevan así, no me recomienda qué pasó, y yo veo, pero le digo, no, lo que no maneja, damos nuestros criterios, alineamos, el DS también da su criterio y alineamos la idea. Se le manda a llamar al docente y se empieza a trabajar esto de las preguntas de indagación. Siempre es importante realizar 3 preguntas. ¿Cómo se sintió en la clase? ¿Cómo se sintió en la clase? Eso es fundamental. ¿Qué faltó en su clase? Porque a lo mejor se puso nerviosa, la presencia de las autoridades, los que estamos ahí, a lo mejor los chicos estaban nerviosos, alguna situación, se saltó algún proceso. Entonces, siempre que faltó. Y la tercera, que es importante, es si es que tuviera que repetir la clase, ¿qué mejoraría en ella? Esas 3 preguntas son fundamentales. Y de ahí sí, de acuerdo a lo que pudimos ver en la clase, podemos plantear otra serie de preguntas. Ejemplo, si yo dentro de la planificación veo que el objetivo no está direccionado con la destreza, le puedo decir o le puedo plantear, por favor revise su planificación y coménteme si es que está acorde el objetivo con esto. Es decir, no se necesita que yo, rector, vicerrector, el de la comisión, el DS le diga, no, verá, señor profesor, no hizo bien la adaptación, el objetivo no está alineado, la clase fue un desastre, tal cosa, tal, irle diciendo, no, no, mal, porque ahí estamos siendo punitivos, estamos dañando la parte del ser humano, la parte es.
¿Qué tenemos que hacer? A pensar, hacerle pensar al docente y dijera, sí, ejemplo, de que sí, yo quise dar la clase, pero es que el chico Kaiser o el chico X es un diablo, no se puede quedar quieto. Sí, lo que pasa es que Margarita tiene TDAH. Sí, y empiezan a ver. Entonces, ¿qué hiciera? Entonces ahí viniera la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciera diferente para cambiar esto? ¿Cómo les decía? Y ahí ella empieza así, a mí, y entonces es llevar que al docente reflexione qué ha pasado. Pero eso también es importante que tener, antes de empezar todo esto, la parte de concientización de que va a ser para mejorar. Y ahí, al final, sí, pueden ser cosas más puntuales como recomendaciones. Yo le recomiendo que, ejemplo, me acuerdo ahorita, estábamos viendo en sexto de básica, me parece que íbamos a ver los adjetivos y la profesora hizo el ERCA y dentro de la experiencia pegó una foto me parecía que era de un dibujo de animal, creo que era del Bar Simpson, me acuerdo. Y empezaron a dar los adjetivos, las cualidades del Bar Simpson, ¿no? Que era molestoso y bueno, todas esas cosas. Sí, excelente. Pero ¿por qué no utilizamos a lo mejor una figura más representativa de aquí del Ecuador? ¿Por qué no le niñamos un poco más a la realidad de el entorno de nosotros más que de los extranjerismos? Estuvo muy bien, excelente, llegó al proceso, lo estuvo bien. Pero entonces ahí viene una recomendación, vea, ¿por qué en vez de eso, en vez de ponerle al Bar Simpson, le pongo algo más representativo del Ecuador? A lo mejor le pongo me imagino así por lanzar ahorita al Don Evaristo, al dibujo ese del Don Evaristo. O en Guayaquil, ¿por qué no le pongo al, al dibujito, se me fue el nombre del Guayaquil? Y le ponemos así y que den las representaciones. Miren, es algo de nosotros, es más cercano. O alguna imagen que podemos dar adjetivos, pero algo que nos represente a nosotros, que nos dé nuestra identidad. Pero así, recomendaciones más puntuales. Mire, me pareció muy bien, estuvo excelente, pero yo le recomendaría mejor una imagen de algo más representativo de mi entorno, de mi ciudad, de mi país. ¿No es cierto? Entonces a eso me voy, que siempre tratando de ver, porque todos somos seres humanos y no me gustaría que a mí me estén diciendo que te falta esto, estás mal en esto y me estén indicando, sino más importante es que yo reflexione y me dé cuenta en qué estoy fallando. Cuando quiero. Esos estimados participantes, voy a dar paso a las preguntas. A ver, que fueron realizadas, Dani, te comento desde el Facebook y también desde el Zoom. Te están siguiendo desde los dos lugares, ¿no? Entonces, hay unas que fueron coincidiendo, entonces te las voy a transmitir porque como que se volvían a repetir, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el docente no recibe una buena aceptación a la crítica constructiva por parte del grupo que fue a evaluar? Justamente especialmente cuando no se realiza bien la socialización, la idea de que por qué nosotros queremos o cuál es el objetivo del acompañamiento pedagógico sucede. Como les decía, al inicio siempre pasa esto. Como les decía, cuando hacemos la coevaluación, los amigos se ponen súper bien, los contradictorios se ponen súper mal y técnicamente casi no nos dan una realidad de qué pasa. Por eso es importante el trabajo que tiene que tener bien claro la autoridad, en este caso siempre tiene que estar rector, vicerrector, si tiene ayuda del DS para poder trabajar en el proceso anterior de socialización y de por qué necesitamos mejorar en la parte del acompañamiento pedagógico. Si nosotros, la primera vez siempre, porque nosotros somos asertivos y tenemos tenemos ese chip
en la cabeza en la que me dice, es para criticarme, es para hablarme, solo es para ver mis fallas, y siempre los docentes van a la defensiva. Sin esta vez no repone, porque al final del proceso vamos a llegar a compromisos, acuerdos y compromisos, y esto es un trabajo que nos toca ir más adelante. Es decir, eso no quiere decir que de la siguiente vez no voy a volver a hacer no voy a volver a hacer otra visita áulica. No, esto a lo mejor me puede ayudar para seguir viendo visitas y que se den cuenta. Por eso también es el cambio de chip de la autoridad, que no es a criticar, sino tiene que ser siempre constructivo. Y si a pesar de eso no cambia, quiere decir que no estoy llegando por ahí y tendría que ver otro tipo de estrategias, como por ejemplo la que le comentaba que hice con mi compañera o con las compañeras. A lo mejor tiene alguna discrepancia con alguno de los miembros, cambiar paulatinamente también las personas que visitan o invitar a otras personas que también a lo mejor yo como vicerrector estoy viendo y no todos somos moneditas de oro, no se lleva conmigo y todo lo que yo le diga le parece mal. Entonces, chévere, entonces que vaya otro también de la comisión o que vaya el compañero rector y vea. Y si tenemos la misma apreciación, le podemos hacer tomar en cuenta que no soy yo, que es la misma apreciación, que está cayendo en el mismo error. Y siempre conversando, haciéndoles entender, y no solo a uno, sino a todo el cuerpo, porque todo el cuerpo docente con las autoridades tienen que tener la misma idea. Es Andreita. Sí, muy cierto, Dani, muy, muy cierto. El, Dani, hay otra pregunta. De no haber vicerrector en la institución, ¿puede ir el coordinador de la junta académica? Sí, si no hay vicerrector, no hay pues tiene que ir el coordinador de junta académica, pero ahí también tiene que ir siempre acompañado por rector. Es recomendable, ¿no? Es recomendable que acompañen ahí también el rector, a veces el coordinador de la junta académica y eso es más por esto que regresaríamos como un poquito a la coevaluación. A veces puede ser que la coordinadora, no generalizo, pero pasa a veces, que la coordinadora tiene afectividad o se lleva con algunos, les pone bien, a otros les pone mal, y ahí empiezan las discrepancias, y ahí empieza el hablar, ¿no es cierto? Porque ahí sí dice, no, sí, a la amiguita sí todo bien, y a mí como no me llevo mal. Entonces todas esas ideas tenemos que quitar. Tenemos que pensar que si vamos a hacer es para ver y para mejorar todos. Todas esas ideas tenemos que quitar. Pero por eso siempre es recomendable que vaya el director, la autoridad, para que también vea. Es siempre recomendable, como les dije, por lo menos tres para que todos tengan o se alineen al mismo punto de vista, de ver la clase. A ver, Dani, hay otra pregunta interesante. ¿Las visitas áulicas deben ser comunicadas previamente al docente? Es para tanto para el de sí, mejor dicho, la respuesta es sí, porque aquí la idea es mejorar. Y es importante realizar un cronograma y dar el cronograma y hacer conocer al docente. Pero como justamente les digo, porque todos tenemos que tener el mismo chip. Es decir, especialmente en el primero, que voy a hacer el diagnóstico, quiero saber el diagnóstico. Es fácil, o bueno, la experiencia nos va dando, pero es fácil ver una clase que es preparada. Es decir, que me ha pasado en muchas ocasiones que la docente dice, bueno, el martes me toca la cuarta hora y le tengo desde la primera hora, dale y dale, 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 dale la misma clase repitiendo a los chicos, entonces para cuando va a la clase, la profesora ni pregunta y ya los chicos hasta contestan, ya dan la respuesta. Es fácil evidenciar eso. Es fácil ver cuando ya toca la clase que van con unos carteles, pero que haciendo se demoran un montón de tiempo. Unas maravillas de carteles, una belleza de cartel.
y el resto de los días nunca va con un cartel. Que nosotros vemos cuando van con los recursos, nosotros sabemos cómo los recursos que manejan. Por eso la autoridad también siempre tiene que ser realista y conocer si no tiene que ser autoridad de oficina. Siempre tiene que ser, como se decidió, hacer trabajo de campo. Y no es que es entrar, sino caminar, ver las aulas, ver cómo van, que ahí uno puede evidenciar. Entonces uno ve unos carteles, pero qué lindos de carteles, ganas de llevarme a mi oficina para que queden ahí colgaditos, pero esa no es la realidad. Entonces la idea es eso, que tienen que dar la clase como siempre dan, como siempre dan. Ahí sí poner el cronograma y doy mi clase, como doy porque sé, por eso tenemos que generar ese vínculo, porque sé que mi autoridad tampoco vino a criticarme, sino me viene a aconsejar, o los que me vienen a ver me vienen a aconsejar y me vienen a dar alternativas para mejorar, porque eso siempre tiene que ser la idea, para mejorar. Pero sí, siempre se tiene que dar el cronograma. Las visitas áulicas justamente mencionaban que si se les avisa a los docentes harían cosas, tal vez prepararían más material, tal vez harían su clase y caen en el error de hacer sus clases magistrales, Dani. Pero necesariamente se tiene que avisar al docente porque no definitivamente es una evaluación que se pretende hacerle ver al docente y que caiga en sus errores a propósito, ¿no? Sino que el objetivo es mejorar. Sí, es como te decía justamente de eso. Es que por eso antes de empezar esto, antes de iniciar el diagnóstico institucional y antes de que vamos a empezar con esto de del acompañamiento pedagógico, es importante eso, socializar y tener claro. Y la idea tiene que tener clara la autoridad, tiene que tener claro la junta académica y tiene que tener claro todos los docentes, que es de mejorar. Al inicio sí, pero a ver, ¿cómo les explico? Como yo les decía, yo he visto, como les decía, clases que los chicos van y que hasta contestan adelantado. La profesora ni pregunta y ya saben la respuesta. La profesora ni hace recién quiere poner la actividad y ya los chicos le dan hasta la solución, porque ya les ha preparado y recontra preparado. Entonces, en ese caso muy puntual de esa docente le dice, sí, chévere, sabe que yo en esta semana le voy a visitar la clase. Y ahí sí, voy algún rato a la clase. Y no voy esa semana, voy la otra. ¿Por qué? Porque no cogió la idea. Entonces, en esos casos muy puntuales, pero por uno, por dos o por tres, no voy a poner a todito mi grupo, porque la idea es que todo el grupo tiene que estar mentalizado. Y si hay dos o tres personas que no se mentalizaron, entonces yo trabajo con ellos y trato de llegar a tener los resultados que espero. Es lo mismo que cuando hay clases, a veces también pasa que los profesores están muy nerviosos, especialmente cuando recién empieza. No sé cómo serán en las instituciones tan seguido las visitas áulicas. Yo mi institución ya es el cuarto año, entonces ya como que no les cae muy de nuevo que estemos en visita áulicas. En ocasiones a veces voy solo ya por cosas puntuales de la visita áulica. Entonces ellos ya no les importa si es que están o no están las autoridades, ellos dan sus clases y ya. Entonces no sé cómo estarán trabajando eso, pero lo importante es eso, llegar a aquello, a que las visitas áulicas sea algo ya normal, que ya me va a visitar y chévere, me está visitando, pero yo doy mi clase y voy a dar mi mayor esfuerzo. Pero ¿qué es lo que pasa al inicio? Siempre hay nervios, hay sustos, de a lo mejor por lo que llegó mi autoridad o están ahí, hago malas cosas. Entonces, cuando yo doy ese vínculo, me salió mal, bueno, chévere, ¿sabes qué? No me pareció muy bien esta clase, te vi así, se le trata de dar vínculos de confianza al compañero, somos seres humanos, siempre compañeros de autoridad, somos seres humanos y trabajamos con seres humanos y tratémoslos como tal. Entonces, ¿sabes qué? Chévere. ¿Sabes qué? El viernes a la segunda hora te vuelvo a visitar. Espero que mejores. Porque yo como autoridad o el miembro vimos que, o sabemos, ejemplo, me voy a un ejemplo, Andreita es una buena profesora, siempre sabemos que es buena profesora, pero esa vez se puso nervioso y no le salió bien la clase. El viernes ya va con más confianza
y da la clase como sabe dar. Se le brinda la oportunidad, porque nos pasa, a todos nos ha pasado. Entonces tenemos que pensar en eso. ¿Cada cuánto se debe hacer la visita áulica? Ay, ay, ¿Cada ay. tiempo es recomendable? Ya, como les dije, al inicio siempre es bueno irlo haciendo paulatinamente, es preferible hacerlo de una forma trimestral para que el docente se vaya acostumbrando a la visita áulica. De ahí, dependiendo, si ya sacamos mi diagnóstico y ya creamos nuestro plan de acompañamiento pedagógico, es recomendable mínimo 2 veces al año, es decir, una vez por trimestre. Ya están acostumbrados, ya saben, y nos focalizamos solo ya con estudiantes, nos focalizamos ya solo con docentes que presentan dificultades y necesitamos trabajar con ellos. Porque imagínense, yo también como autoridad tengo que hacer ese cronograma y tengo que estar en el aula. Ejemplo, tengo 42 estudiantes, perdón, 42 docentes. Y tengo que entrar a 42 clases a la semana, en una semana, porque no, yo no solo hago eso, hay un montón de carga administrativa. Entonces es recomendable 2 veces al año, una por trimestre. Pero al inicio sí es importante ir haciendo por lo menos cada trimestre y a los compañeros que sí tienen un poquito de dificultades, por lo menos una vez al mes, hasta ir puliendo, ir ayudándonos con las otras estrategias, porque dentro del plan no debe de haber solo la visita áulica, como les dije, la visita es para ver el diagnóstico, sí, pero la visita áulica es una de las estrategias. Hay otras estrategias como los círculos de estudio, las tertulias, y tenemos que ir acompañando con qué vamos a crecer todos los docentes y acomodarnos nuestro tiempo. Listo, Andreita. Sí, Daniel, justamente eso te iba a comentar, y es una de las preguntas que necesariamente siempre son visitas áulicas o existen otras alternativas, otras metodologías para mejorar la práctica docente, para el acompañamiento pedagógico. Sí, como les decía, la visita áulica es como nuestro diagnóstico o como nuestra evaluación para poder nosotros como autoridad o junta académica palpar si es que hay, al inicio, cómo estamos y posteriormente si hay mejora, si se están cumpliendo los compromisos que hicieron ustedes como docentes, si es que hay cambio. Pero me pregunto yo, si yo solo hago la visita áulica como tal, ¿cómo voy a mejorar? Ya me dijo, ya reflexioné, vi mis problemas, pero ¿cómo mejor? Si a lo mejor no busco yo mismo, a lo mejor puedo ser yo solito, ¿no? Empiezo a leer libros de didáctica, empiezo a buscar en internet, que lo podemos hacer y muchos de los compañeros lo hacen. Pero qué mejor si hacemos círculos de estudio y mejor los profesores de matemáticas estudian tácticas, estrategias de matemáticas en las 8 horas que se quedan en el colegio, en las 2 horas que vienen acá. ¿Por qué mejor si no hacemos talleres, como les dije? Que las personas manejan más, tenemos compañeros, algunos son máster, magíster y todo eso y tienen más conocimiento. ¿Por qué no nos ayudan, nos comparten ese conocimiento? Nosotros las autoridades constantemente nos llevan a capacitaciones también. ¿Por qué no me quedo solo yo con esa capacitación? ¿Por qué no les comparto y les ayudo a mis compañeros para mejorar el proceso? ¿Por qué no hacemos observaciones, más clases expositivas? Es decir, el compañero que maneja bien una clase da una clase en frente de todos los compañeros, no con los chicos, sino con los compañeros, nos ayuda con técnicas. Y buscamos estrategias que nos ayuden a complementar, porque la visita áulica nos sirve para evaluar, para ver si hay cómo estamos y si vamos mejorando, pero el resto nos va ayudando. Las tertulias pedagógicas, como les decía, buscar libros de pedagogía, de didáctica, de manejo del aula, dependiendo, por eso es importante que en el diagnóstico ver qué es o cuáles son los mayores problemas que tenemos en la institución. Me explico, tenemos problemas de que el 60% de los compañeros no manejan la disciplina en el curso. El 30% de los compañeros son, o 20, sí, 30% de los compañeros
son compañeros que no son docentes, ¿no? Tienen otro título, y el 10% de compañeros manejan. Entonces, ¿cuál sería mi mayor problema que tendría que solucionar ese año? Mi mayor problema sería el control en el aula. Entonces, ¿qué tengo que generar? Buscar talleres o buscar formas, como yo como autoridad, de cómo tenemos que trabajar para mejorar la disciplina en el aula. No solo con el 60%, sino entre todos, para podernos ayudar. Y así. No sé si ahí me pude hacer entender un poco más claro esto. Andreita, otra pregunta para avanzar. Dani, ¿las visitas áulicas la pueden hacer dos autoridades a la vez o solo una? Sí, pueden hacerle dos autoridades, lo que sí es recomendable, siempre tres personas dentro del aula, no más, para no abombar, perdón la expresión, o para no llenar mucho el espacio o invadir mucho el espacio de los estudiantes. Tampoco menos porque, ejemplo, para que si haya ejemplo, a mí me pareció mala clase y al compañero le pareció bien la clase, y cómo dimitimos, ¿no? Tiene que haber un tercero que nos ayude a llegar a un consenso. La idea es que, como les decía antes, las tres personas que vimos las clases tengamos el mismo criterio. Por eso se tiene que hacer un análisis, no pensando en el compañero, en el amigo, sino un análisis de la clase. ¿Para qué? Para que su amigo, su compañero, mejore su proceso clase. Porque la idea es ayudar a mi amigo y al que no me llevo también, pero pasa esas cosas especialmente al inicio. Ya, muy buenas noches con todos. Primeramente agradeciéndoles por la iniciativa de podernos ayudar y guiar en nuestra práctica docente. Mi pregunta va en este sentido: ¿qué pasa cuando hay las visitas áulicas por parte solo de un funcionario del DS? Sin embargo, después de tal visita áulica nunca hay un tipo de conversatorio o de feedback entre el profesor y este funcionario del DS. Dentro de uno de los procesos que tiene el DS es el acompañamiento, perdón, las visitas áulicas. Ellos pueden ingresar al aula las veces que ellos consideren para ver cómo están trabajando. Sí, me parece muy negativo que el DS solo vea. Entonces, ¿para qué veo? Si no voy a poder siquiera, aunque sea para decirle, mire, está haciendo mal, así no utilice los términos correctos, ¿no? Como lo estoy invitando. ¿Para qué lo hace? En ese sentido, sí sería importante hacer llegar esta inquietud a la autoridad, decirle, siempre yo les pido que cada vez que conversamos, tanto a las autoridades con los docentes y los docentes a las autoridades, siempre sea una conversación constructiva, ¿no? Siempre dando ideas. Y preguntarle, mire, me visita, no tengo problema que me visite, pero me gustaría que me diga qué pasa, qué pudo ver para yo mejorar, porque la idea es mejorar. Conversar para saber, porque a lo mejor la autoridad no tiene ni conocimiento, que está yendo a la clase, pero no le retroalimenta. La idea es que me retroalimente, me digan qué estoy fallando o qué tengo que mejorar o estoy bien, algo. Por lo menos me diga algo. Eso sí, le invito a que converse con la autoridad, le comente que se encuentra en esta situación para ver si la autoridad llega. De ahí, dentro de las competencias del DS, sí tienen de visitar. Ajá. Lo que yo sí, como les digo, recomiendo dentro del acompañamiento al DS para poder hacer un trabajo más en equipo. Dígame, ¿quién es? Hola, María Libertad. ¿Cómo está? Buenas noches. Una pregunta. ¿Qué pasaría si en caso el docente no permite hacer, no les permite realizar las visitas áulicas? ¿Qué acción se tomaría? Muy bien. Nosotros vamos a revisar dentro de los estándares de calidad la parte o los estándares del docente, ¿no es cierto? Los estándares de calidad docente. Y ahí vamos a ver claramente que dentro de uno de los estándares es que ellos deben de cumplir, y ahí también está la legislación y qué artículo incumple en el no permitir eso. Por eso también, como habíamos hablado antes de los estándares, es muy importante que los docentes conozcan estos estándares y al momento que no permiten, no
primero que están incumpliendo una falta. Están incumpliendo porque dentro de las funciones de la autoridad es esa. Dentro de las obligaciones del docente es esa, acatar las disposiciones de la autoridad, siempre y cuando sean legales. Dentro de lo legal está, porque dentro de eso, en la PCI, está el acompañamiento pedagógico, dentro de los estándares están, si es que incluso, como mencionaba Andreita, uno de los estándares es eso, si es que tienen cómo siguen o cómo tienen el estándar de desarrollo profesional cada docente. Entonces, por eso es lo que nosotros como autoridades pedimos los certificados de desarrollo profesional docente para ver cómo están creciendo. Y uno de los estándares es que si esto uno de los estándares de calidad es que si esto del desarrollo profesional docente está alineado al acompañamiento pedagógico. Entonces, reitero otra vez, es importante indicarle, o le recomiendo indicarle ese estándar de calidad, que le busque un poquito más claro, porque aquí a la mano recordarlo exactamente no hay, pero está dentro de los estándares. Irito, buenas noches. Andreita, un abrazo a todos ustedes. Una preguntita. Por ejemplo, para hacer una visita áulica, ¿lo informa con anterioridad o es así sorpresivo? No solo, y eso justamente quiero otra vez rectificar para contestar su pregunta, es que no es solo la visita áulica, es un proceso de acompañamiento pedagógico. Y esto debe de ser socializado paso a paso y la importancia. Y por eso, como les decía, debe de haber un cronograma establecido por la autoridad de cómo se va a hacer las visitas áulicas y el docente debe de conocer. No se va porque va. Y todo el tiempo se va a excepción de que pase cosas puntuales. Le digo así, cosas puntuales como yo le he dicho, como les he dicho, yo a veces me ha tocado entrar solito al aula. Yo he visto, ejemplo, estamos trabajando con una compañera que no tiene control en el aula. Y miren, yo ya me iba, estaba de salida del colegio, ya estaba terminando mi jornada. Y veía que la bulla era pero tremenda. Desde afuera se escuchaba terriblemente. Entonces le vi a la compañera y yo lo que le dije, permiso compañera, ¿puedo ingresar? Y me ingresé a ver, los chicos obviamente con mi presencia ya se bajaron un poco y me quedé viendo el aula. Le hice una visita sin querer, le hice una visita sorpresa, pero es por esas pequeñas cositas que nosotros como autoridad dentro del diagnóstico ya vamos conociendo, y en eso no es que le voy a perjudicar o le voy a llamar la atención por la bulla, no, mejor yo le ayudé porque ya los chicos ya ven la presencia de la autoridad, se bajan un poco, ya saben. Segundo, que pude ver, apreciar y conversamos y le pude ayudar con algunas estrategias a la compañera para mejorar. A veces hay esos casos puntuales, pero si es que vamos dentro del proceso el proceso de acompañamiento pedagógico debe de ser socializado y dado con cronograma y que los profesores tengan claro. Eso. Hola, hola. Buenas noches, Sara. ¿Cómo está? Discúlpeme una preguntita. ¿Sí puede entrar el coordinador a hacer la visita áulica? Como le dije, sí puede ingresar. Pero como les decía, es recomendable en equipo que entren 3 personas. Eso es lo más recomendable y prudente que se debe de hacer. Con el que no sea punitivo o con intención de seguimientos y todo eso que esperamos que se vaya borrando y quitando dentro de las instituciones educativas. Buenas noches, muchísimas gracias. La pregunta que yo quería plantear era, ¿de pronto existe en algún documento legal, alguna normativa o algún instructivo en el cual se indique que deben estar o se recomienda que estén 3 personas dentro de la visita áulica? No hay ningún instructivo ni en el por eso esta recomendación es base a mi experiencia, a lo que yo he vivido y puedo ver y en lo que he sentido, igual a recomendaciones también que brindan las asesoras educativas. Pero más es por mi experiencia que eso. Ejemplo, si es que quiere hacer un acompañamiento solo el vicerrector puede entrar solito y ve la clase y es solo a criterio. Sino que
la idea o la filosofía que quiero meter un poco en esto es de cambiar, que se genere un acompañamiento pedagógico, porque muchas veces se puede ir, como les decía, si va una persona, puede sentirse como a persecución. Si van dos personas, pueden estar en contra las dos personas de lo que ven. En cambio, entre tres personas, si el uno está a favor, el otro está en contra, por lo menos 2-1, como digámoslo así. Pero no, la idea más que en eso es de que el análisis se haga del proceso, clases, de los contenidos, del trabajo con necesidades educativas, de qué debe mejorar, qué debe de cambiar el docente. Es más una recomendación que algo legal. Buenas noches, Martita. ¿Cómo está? Primeramente, un saludo y un agradecimiento para Andreita, Danielito y Bairito por ese apoyo que nos están brindando a todos los maestros. Solo quería acotar algo. Las visitas áulicas sí están contempladas en la ley. Ellos mantienen un cronograma que es realizado por la funcionaria o funcionario del DS y el líder institucional, que puede ser o no notificado al docente, porque los docentes debemos cumplir con nuestra planificación diaria. Luego de esto se maneja una especie de lista de cotejos donde interviene la persona que asistió a la visita áulica y la docente para ir analizando si se cumplió o no con todos los parámetros que contempla la planificación de la hora clase. Solo eso quería decir, y desde la ciudad de Riobamba un fuerte abrazo y un agradecimiento infinito por el apoyo que nos están brindando con estos cursos que son excelentes. Muchas gracias, Martita. Sí, justamente eso sí les decía, la ley sí contempla. Lo que no contempla es el número de personas que entran a hacer la visita áulica. Eso no contemplan. Y dentro de lo que nos conversaba Martita, Omar, este es el proceso del diagnóstico y en muchas ocasiones más que las asesoras nos ayudan en esa parte es para poder llevar un mejor diagnóstico, incluso nos llevan y nos ayudan con esta parte de he trabajado por lo menos con las compañeras asesoras que han venido a la institución, siempre trabajan esta parte humana de hacer que la reflexión sea por parte del docente más que de la autoridad. Y también por eso me uno a esa filosofía que han dado o que han brindado las asesoras educativas también, es en eso, en llevar viendo el lado humano para el crecimiento de todos los docentes por beneficio de la educación, por mejorar la educación. Hola, qué gusto, muchísimas gracias Daniel por toda tu explicación. Dani, estuvo muy clara. Igual desde mi área que es la psicología educativa y precisamente laboro desde el DES y siendo docente también, siempre es bueno estar actualizándose, conociendo y por eso se agradece estos espacios como para recabar y quedar claro en algunas pautas que se deben llevar. Una de mis consultas era más bien para seguir preparándome y seguir leyendo y dando lectura. Dani mencionaba acerca de un libro de pedagogía y didáctica. No sé si es que me puede facilitar el nombre de esta lectura recomendada como para poder seguir capacitándose y a la vez compartir también con las personas que estamos dentro del Zoom. Y otra vez muchas gracias por la oportunidad y qué lindo poder escucharles y seguir aprendiendo todos los días. Libros de didáctica y de pedagogía hay muchos, incluso tenemos que ver o cada uno ver de acuerdo a mi propuesta pedagógica qué lineamientos o qué filosofía voy llevando o qué queremos llevar como institución, ¿no? Lo que yo les decía o les comentaba es una estrategia pedagógica para el acompañamiento. En una de ellas es las tertulias pedagógicas, que también es dentro de las partes de las comunidades de aprendizaje, en la cual la Junta Académica escoge un libro, hay muchos de Paulo Freire, de Piaget, de Ausubel, de tanta gente que nos da, Vygotsky, Irwin. Escogen uno de los libros, empiezan con un libro, buscan un libro de didáctica o de pedagogía,
y se ponen de acuerdo, escogen y se ponen de acuerdo leer, puede ser cada semana o cada 15 días. Vamos a hacer un ejemplo que vamos a leer de la página 7 a la página 45. Todos los docentes leen de la página 7 a la 45. Deben de subrayar el párrafo que más les llamó la atención. Le puede haber gustado o a lo mejor le disgustó. Cuando nos encontramos ya en la reunión, tiene que haber un moderador. El moderador solo se encarga de ayudar o poner el orden de las personas para que puedan hablar, expresar. No da comentarios, el moderador no emite comentarios, no emite criterios, no da su pensamiento, y siempre es recomendable que cada vez que hay una de estas tertulias cambie el moderador. Y la tertulia comienza dando la palabra a una persona, la persona lee el párrafo que le llamó la atención y dice por qué subrayó ese párrafo. Explica la razón. Ejemplo, dice, a mí me gustó esta parte, ejemplo de los estadios de Piaget, especialmente el estadio del desarrollo, ya se me fue, del desarrollo emocional y algo así, me imagino. Y me gustó esto porque a lo mejor está unificado. Bueno, vamos un poco en neurociencia, me gustó esta parte del cerebro triuno que tenemos, del cerebro reptiliano, el neocórtex y el afectivo. Listo. Y a mí me gustó por esto explica su porqué. Lo que sí, dentro de esto siempre se tiene que manejar el respeto, la consideración y siempre ser proactivo. Entonces a lo mejor mi compañero dice, no, ¿sabes qué? Yo interpreto de ese párrafo esto. O no, a mí me pareció, y empieza como un pequeño debate y el moderador va llevando. Si no dicen o no se abre debate de ese párrafo, le damos paso a otra persona para que lea su párrafo y explique el por qué subrayó el párrafo. Y así vamos y todos vamos aportando. Esto es muy chévere porque siempre el docente lo que lee alinea con lo que pasa en el aula. Y ahí empiezan los otros docentes incluso a dar estrategias, a dar ideas, a dar cosas y van creciendo todos. Es muy chévere. Y eso también se trabaja con los chicos. En cambio, eso se llaman tertulias literarias. En cambio, se leen o se practica con estudiantes con libros de literatura. Es igualito. La diferencia de las pedagógicas es que en cambio trabajamos cosas puntuales de pedagogía. Es una estrategia muy chévere, muy interesante para aprender y que se puede trabajar y ayuda a los docentes a crecer, a comentar y a soltarse más y a ver que somos todos docentes, porque a veces nos equivocamos en esa concepción y que tenemos que crecer juntos todos. Y en cambio en los chicos ayuda al desarrollo del pensamiento crítico, es decir, a dar criterios. Y eso se trabaja desde inicial, en muchas ocasiones. Por lo menos en mi institución con las literarias trabajan desde inicial. Listo, Dani, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por tu tiempo, gracias siempre por tus conocimientos, son muy valiosos para nosotros, nos nutres muchísimo en nuestro diario ejercicio como docentes, como directivos, como autoridades, entender que es importante trabajar en equipo e ir mejorando e ir dando aportes para que la calidad educativa vaya en aumento, no todo lo contrario, o sea, no que no sea punitivo, todo por las malas, todos con mala cara, sino más bien un trabajo coordinado, un trabajo de familia incluso, ¿no? En el que todos estemos en el mismo barco. Esa es la palabra. Ya ultimita intervención, Alejandra, te estoy viendo que alzas la manito. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Excelente la explicación. Tengo una duda. Yo soy docente de primero y segundo año. No sé si se califican los mismos parámetros para cuando se trabaja con 2 años. Ustedes saben que hay muchos niños que entraron a primer año, pero no tuvieron inicial. Entonces, el comportamiento de ellos cuando uno se está trabajando con el 1 año, yo les dejo trabajo con el otro año, por ejemplo. Entonces, hay uno que otro niño que es inquieto, que se levanta, que esto. Entonces, ¿califican los mismos parámetros cuando se trabaja con 2 años a la vez?
Sí, y justamente por eso es lo que yo, ejemplo, tengo algunos modelos de fichas para estas visitas áulicas. No les compartí, no por no quererles compartir, a mí me gusta siempre compartir eso, pero lo ideal es que las fichas sean preferiblemente elaboradas en su institución de acuerdo a la realidad de su institución. Estas fichas, por lo general, tienen que ver o ser elaboradas o ser analizadas por la junta académica y ver todos los parámetros para que trate de abarcar a toda la institución. Nosotros, cuando visitamos o cuando se hace la visita áulica, nosotros no vemos solo al chico inquieto, porque se les va conociendo, se va viendo. Nosotros lo que manejamos o vemos es proceso, si lleva bien el proceso, si maneja bien la disciplina, si a pesar de que, porque puede haber, miren, hay en aulas que tienen chicos con TDAH, que tienen un trastorno de hiperactividad, y sabemos cómo es, por eso es recomendable el DS, dice, no, es que él es así, entonces ya sabemos. Entonces nosotros nos enfocamos en el proceso, en cómo maneja, en el dominio de los contenidos del tema, etcétera. No solo buscamos una cosa, y lo que la ficha que cuando ustedes elaboren, lleve a todo eso, más que, como le digo, a ver si es que está haciendo mal el proceso, si está haciendo bien o mal el compañero docente, sino si es que se está llevando o no bien el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ese es el que tenemos que mejorar, siempre. Eso. Daniel, muchísimas gracias por tu aporte, por tu tiempo, siempre nos ayudas, siempre nos dedicas a pesar de todas las labores que tienes, te agradezco de todo corazón. Un abrazote, Dani. Bairito, para despedirte. Sí, Andreita. Bueno, felicitándoles a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron conectadas, por dedicar su tiempo, ¿no?, a capacitarse. De igual forma a ti, Dani, por la gran labor. No se olviden de recomendarnos, de igual forma si ustedes tienen compañeros docentes en las instituciones, de hablarles también de nosotros, de la gestión que estamos realizando. Eso nos ayuda bastante. De igual forma, de seguirnos en redes sociales. Tratamos de realizar publicaciones o trabajos para ustedes también. Listo, eso nada más, Andreita. Sí, es una buena recomendación esa, chicos, compartan con sus compañeros, cosa que más personas se puedan beneficiar de esto. En ninguna otra empresa u organización les van a ofrecer lo que nosotros les ofrecemos, porque el beneficio de nosotros es que somos docentes y trabajamos para ustedes docentes, entonces sabemos sus necesidades, comprendemos lo que necesitan y buscamos las mejores alternativas para que ustedes también se beneficien. Entonces compartan nuestro trabajo. Inviten, cuando les hagamos una invitación, inviten ustedes también para que nos puedan seguir más personas. Gracias, Bairito, gracias, Dani, un abrazote a todos y a todas las provincias del Ecuador. Gracias, Andreita. Abrazos. Chao, Marianita, cuídate Chao, mucho. un gusto Gracias. Muchas gracias, Andreita. Muchas gracias. Rosa. Un gran abrazo. Rosa, provincia del Oro. Chao, chao. La provincia del Oro, un abrazote. Gracias a todos, saludos desde Tulcán. Gracias. Santa Rosa, Estefanía. Santa Rosa. Gracias, muy lindo el taller. Santo Muchas Domingo, gracias. gracias por el taller. Saludos desde la península. Bendiciones. Desde las faldas del Nevado Cayambe, saludos. Gracias, Byron. Cayambe, Saludos de la libertad. De Ibarra. Gracias. Saludos, bendiciones. Desde Baños de Agua Santa. De Macas, Baños. Qué lindo de Baños. Santiago, el oriente. Oriente. La Tacunga, muchas gracias. Tacunga. Sí, Piapa, les saludamos. Chao. Un abrazote. Chao, chao. Chao. Corta, chicos. Santo Chao, Domingo, chao. chao, gracias. Leandro Recalde. Hola, ya te vi. Gracias, gracias.